Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que llegamos al final de la semana. Quiero de entrada felicitar a todos los padres que me siguen. No aquellos que se lo metieron a una tipa, ella parió el muchacho y jamás aparecieron. No, eso no es. Eso no es ser padre. Eso no es eso no es lo que se celebra este fin de semana. No es el hecho de haber engendrado. Es el hecho de haberse hecho cargo de la barriga. Aún no vivas con la señora. De haber recibido con júbilo, preocupación y al mismo tiempo angustia a la criatura porque te preocupa lo que le pueda deparar el futuro, si tu presencia va a estar a lo largo de todo el trayecto de su formación y hasta dónde vas a poder estar con ese hijo. Solo aquellos que se han sentado, se han desvelado intentando acompañar en alguna tarea de algún tipo, de alguna responsabilidad, tratando de con su ejemplo sembrar en sus hijos exactamente ese mismo tipo de accionar a futuro. Para aquellos que estando sus hijos enfermos, se desvelan junto a ellos y junto a su madre, cuidando y buscando la mejoría y la salud de sus hijos. Para aquellos que sin importar lo que tengan que hacer, tratan de darle una mejor vida a la responsabilidad que recibieron aún sin haberla tenido planificada. Para aquellos que dan cariño, pero también entienden que es necesario a veces ser duro, ser recio, ser estricto para poder sacar lo mejor del carácter de sus hijos. Para aquellos que lloran cuando el hijo se va y se independiza, pero también para aquellos que a ese hijo independizado van a su casa y le pelean y le reclaman porque eso no fue lo que yo te enseñé. Para los que aspiran que sus hijos sean mejores que ellos y luchan para que eso pase. Y la vida termina premiándolos y otras veces no, e igual siguen amando a sus hijos. Para los que, aún sabiendo que su vida y su salud se está mermando, están pendientes, están constantemente monitoreando y están buscando siempre brindar el apoyo y el abrazo que sus hijos necesitan. Para mí, en mayor o menor medida, no en la misma proporción, pero como cualquier plato, son estos ingredientes esenciales, importantes, para lo que debe de considerarse para mí lo que es un padre. No el que preña, no el que aparece un día y da una lata de leche, no el que está ausente constantemente, ni se preocupa por los sentimientos, las realidades, las decepciones, los fracasos y que no disfruta, no vive lo que es ser padre. Hay muchos que son proveedores y a veces no cuentan con las herramientas para expresar sus sentimientos porque a veces a los hombres se les educa de una manera que se les imposibilita romper esa pared que les impide, valga la redundancia, pues tener una mejor interacción con sus hijos. Yo celebro esos. Los que, repito, no tienen que ser perfectos ni en la misma medida ni en proporción, contar con estas virtudes, tener este comportamiento, pero que de alguna manera lo manifiesten y sepan que esto es parte de la responsabilidad que Dios le ha legado. Porque de la única manera que se puede llegar a ser buen padre es habiendo tenido el chance de tener uno. Y aquellos que aún sin tenerlo y terminan siéndolo, tienen un mérito enorme también. Pero igual sienten esa ausencia en su vida, sienten esa falta que es algo que nada lo llena. Y muchas veces esos padres que
vienen de padres irresponsables que les abandonaron y le dejaron a solas con su madre. Tratan de no repetir los errores de su padre y sorprenden al mundo. No todos son así, pero muchos de los que conozco con esta historia son excelentes padres. Para eso, felicidades en este fin de semana. Espero que la pasen bien, espero que disfruten. Pañuelo, corbata y media para ustedes. Y la ferretería tienen muchas ofertas. Pero yo sigo en mi campaña desde el año 2007, una estufa para papá. Tengo años diciendo esto, porque si le regala una estufa a mami, pues a papi, que vive también en la misma casa, le puede regalar una estufa, porque ahí es que se le cocina la comida a él. Aunque la estufa, bueno, pues ya ha pasado a ser, ya no se venden estufas como antes, las estufas de ahora duran muchísimo. Este fin de semana en Venezuela habrán elecciones. Venezuela es uno de los países que más tiempo y atención le he dedicado. Me encanta el caso de Venezuela, porque es ilustrativo de un país que tiene una historia compleja, pero no deja de ser interesante, con capítulos que tú pudieras decir, bueno, esa dictadura de Gómez, si no me equivoco, de Vicente Gómez, que duró 27 años, al principio 27, 20 y tantos, casi 30 años, a principios del siglo pasado. Luego, ese coqueteo con la democracia que tuvo Venezuela entre los años 30, 40 y todos los sobresaltos de la década del 50. Esa etapa de Rómulo Betancourt, el acuerdo de punto fijo que se dio a finales de los 50, después de la dictadura de Pérez Jiménez, en la época en que Estados Unidos pues todavía prohijaba dictaduras, y la etapa del 23 de enero, la caída de Pérez Jiménez en el 58, la llegada de la democracia, esos primeros 12 años de democracia, reformas y transformaciones en Venezuela, la década de los 70, el florecer petrolero, esos 5 años de Carlos Andrés Pérez, las nacionalizaciones, los préstamos, el haber cogido prestado contando con un dinero que no se tenía, las dificultades que generaron la euforia petrolera de la Venezuela saudita, como la llamaban en la década de los 70, por todo el dinero que manejó esa Venezuela, que terminó convirtiéndose en el país más rico de América Latina. Enormemente rico, emigró gente de todas partes, de Portugal, de Alemania, de España, de República Dominicana, de México, de toda Sudamérica y sobre todo Colombia. Esa tensión entre los venezolanos y los colombianos, porque en un momento dado fue tal la migración de colombianos a Venezuela que se produjeron tensiones entre ambos nacionales. La llegada de la década de los 80, una década muy dura para Venezuela. El control cambiario impuesto por Campins. La llegada de un presidente que ni los mismos venezolanos recuerdan con mucha claridad, muy come mierda y prepotente. La vuelta al poder de Carlos Andrés Pérez, 10 años después de haber salido en el 1979. Esa búsqueda de Carlos Andrés de reconocerse como un político que sobreestimó su visión y sus acciones, que generaron muchas de ellas problemas y compromisos al siguiente gobierno y a los subsecuentes gobiernos que hubo, que fueron 2 después del de él, el de Campins y el del otro canalla que ahora no recuerdo. La llegada en 1989, otra vez al poder de Carlos Andrés, con una votación abrumadora, con la esperanza el pueblo de volver a esos años de bonanza, de crecimiento, pero no sabiendo que debajo de ese crecimiento y de esa bonanza habían unas facturas que había que resolverse y una realidad que se estaba fraguando que no le iba a permitir a Venezuela seguir creciendo como estaba creciendo, o ser tan rica como hasta ese momento, que estaba llegando el momento de los sacrificios. La Venezuela de las grandes obras de infraestructura en la segunda
de la segunda oleada de grandes obras que vinieron entre la década del 70 y la década de los 80. El Metro de Caracas, una obra majestuosa, imponente, que transformó esa ciudad, y otras obras más que se dieron en esa década a pesar de las dificultades económicas que ya venían dándose. Carlos Andrés llega en el 89 y viene con otra visión, reconoce los errores que cometió en su primer quinquenio y trata de resolverlo, y llega con un equipo de tecnócratas, muchos de ellos jóvenes que habían sido producto de esos años, de las becas que el mismo Carlos Andrés había impulsado, que se otorgaran, de los programas que se habían creado para que los estudiantes venezolanos fueran a estudiar al exterior, y toda esa realidad venezolana. Muchos de esos muchachos llegaron a acompañarle a él, andan muchos de ellos por ahí. Tengo un libro de uno de estos personajes que trabajaron junto a Carlos Andrés. Pero ya Venezuela estaba jodida, ya Venezuela estaba en el punto de no retorno, y cuando se propusieron las medidas para volver a retomar el camino de la grandeza de Venezuela, realmente el pueblo no estaba dispuesto a seguirse sacrificando, pero no sabiendo que en parte tenía la responsabilidad del sacrificio. Porque si bien los políticos despilfarraron, mucha o una gran mayoría del pueblo, una parte de ella, disfrutó el despilfarro, se benefició del mismo, y otra lo sufrió en carne propia, quedándose estancada y quedándose consumida por una pobreza que nunca pudo rebasar. Llega el Caracazo, llega esta crisis del 92, 4 de febrero. Ya los grandes poderes venezolanos deciden, Carlos Andrés se va, la gran intelectualidad y muchos políticos se resienten con Carlos Andrés y dicen es tiempo de que se vaya. Y un manejo de una cuenta derriba su gobierno, manejo de una cuenta que tenía la discrecionalidad, utilizó fondos para la seguridad ¿de quién? De una candidata a la presidencia en Nicaragua, a la que el gobierno venezolano suministró medios para poder protegerse, Violeta Barrios de Chamorro, pero ese uso indebido, entienden algunos, lo llevó al banquillo de los acusados y tuvo que renunciar. Año 93, completa el gobierno otro carajo. Carlos Andrés Pérez es juzgado, recibe una condena, y en el 94, luego de un intento de golpe de Hugo Chávez, en ese momento, en el año 92, no crean que en el 94, en el 94 sale del poder el gobierno que comenzó en el año 89. En el 92, 4 de febrero, Chávez lo intenta asesinar, intenta hacerse con el poder, pero ese día nació una estrella, y esa estrella fue catapultada a lo más alto del Olimpo de los dioses cuando fue liberado, cuando su caso fue sobreseído, cuando se decidió no continuar con el caso, y nació la estrella que terminaría destruyendo y acabando con Venezuela. Nacía una estrella llamada Hugo Chávez el 4 de febrero y que terminaría consagrándose a su salida de la cárcel en el 90 y pico, cuando lo libera el presidente. Mire, yo tengo un problema con la memoria, ciertamente, pero yo me recordaré de aquí ahorita. Bueno, este caso es que Chávez recibe a Venezuela en medio de una crisis muy complicada, una crisis que Rafael Caldera, aquí lo tengo, antes que él estaba Ramón J. Velázquez, Octavio Lapaje y Carlos Andrés Pérez, fueron los la crisis comienza en el 93 y se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero el asunto es que Venezuela, cansada, desencantada, el discurso antipolítico, una intelectualidad irresponsable, un empresariado que aupó y utilizó los medios y fue creando un sentimiento de odio hacia la clase política y hacia los políticos como los únicos responsables de la desgracia venezolana. Atrás quedaron los grandes empresarios que ayudaron
se beneficiaron de la fiesta, pero que no querían pagar la factura. Y Venezuela, en todo ese caos, empieza una deriva que le empieza a arrastrar a la única salida, que era este hombre. Este hombre llega al poder en el año 98. En el año 98 gana las elecciones en ese diciembre y jura en febrero de 1999. Y jura y rompe, empieza en el mismo momento que jura, violando la ley y violando la constitución sobre la que debía jurar, diciendo lo que no decía el juramento y pasándole por encima lo que consideran algunos y asumiendo una presidencia que de entrada ya había empezado su primer acto de violencia, violentar el juramento. Chávez se enfrasca en unas reformas, se dan unos conflictos, viene el golpe de Estado del año 2002, vienen las huelgas petroleras, un Chávez radicalizado, empieza a someter una serie de reformas y leyes que empiezan a limitar las libertades de los venezolanos y se llevó por delante décadas de institucionalidad y de garantías, contrapesos y controles en Venezuela. A Chávez le bastaron 11 años para destruir a Venezuela. Lo que pasa es que no pudo vivir lo suficiente para ver la obra de su destrucción. Y le hereda una rata como Nicolás Maduro. Y dentro de y dentro del grupo Chávez encabezando una pandilla de delincuentes que consumieron y destruyeron a Venezuela de arriba a abajo, muere Chávez y estos delincuentes quedan a cargo del poder. Chávez prometió una revolución socialista, democrática en Venezuela, entre comillas, democráticas entre comillas, con socios y asesores desde el mismo gobierno cubano hasta las mentes más perversas de la izquierda de Europa que estuvieron medrando y al servicio de él. Se consumieron ese país, un país rico, enormemente rico. El chavismo ha estado en manos de la basura de Maduro 11 años desde abril de 2013, cuando un mes antes había muerto la sabandija de Chávez. Venezuela este fin de semana tiene elecciones y con dolor en mi alma he visto todos los procesos que se han dado desde el año 2000 hasta la última elección que hubo en Venezuela en 2018, avalados muchos de estos procesos por basuras que dicen ser demócratas, que van, certifican, observan y se ponen al servicio de lo peor que es la dictadura venezolana. Allí hay un arroz con mango político y un abuso institucional que no tiene punto de comparación. Yo he visto y me he desentendido en gran medida en los últimos años de la realidad venezolana porque he dado ya a Venezuela como un caso perdido, como esa gran decepción que uno tiene en la vida cuando sueña ver caer un régimen maldito y volver a ver los habitantes de donde este régimen gobierna en plena libertad y llegar a pleno disfrute de una vida como uno entiende que los que trabajamos, los que hacemos proyectos de vida, los que aportamos con nuestra actividad al desarrollo de nuestras naciones merecemos. ¿Ha habido dictaduras más largas que la cubana? No lo sé. ¿Han habido dictaduras más largas que la venezolana? Tampoco. Claro que sí. Ahí están los bolcheviques, o está la dictadura que gobierna a la República Popular China, que tiene mucho más años que la dictadura cubana o la dictadura de Corea del Norte y otras que pueden aparecer por ahí. Hay un montón de dictaduras largas. Pero por la historia de Venezuela, por la historia de ese país, no creo que pasemos de más allá del cuarto de siglo. Quizás sí. Y si es así, estamos tal vez viendo el inicio del fin de un régimen que ha consumido y ha destruido a un país y ha expatriado a una cantidad enorme. 8 millones de venezolanos se han ido de Venezuela en los últimos 10 años. Han tenido que salir de allí para poder sobrevivir. Chávez prometió igualdad y se la dio a los venezolanos. 96% de los venezolanos vive en la extrema pobreza. Un 4% apenas
esa población, cuando antes era más de la mitad, vive cómodamente. Venezuela y las ilusiones que he leído y he visto en las redes sociales de lo que espera el venezolano que pase el domingo, me rompe el alma, me llena de ilusión que el domingo Venezuela pueda salir de la trampa en la que está, pero sabiendo que los comunistas son una basura, un cáncer que solamente se puede extirpar. Tiene dos formas: o muere el paciente o la extirpación del cáncer, y el proceso de sanación es tan doloroso y sacrificado que no hay forma de que esto pase de una manera fácil. Yo deseo que el domingo Venezuela pueda empezar a extirpar esta enfermedad. La cura, la recuperación va a doler mucho, y eso deben de saberlo quienes de allí son, si es que logran extirparlo. Pero si el domingo no se logra eso, no queda otro diagnóstico que la muerte del paciente. Yo espero que a Venezuela vuelva la democracia, vuelva la libertad y vuelvan las instituciones que le garanticen a los venezolanos vivir en paz y que puedan ser los dueños de su vida. Pero el cáncer del socialismo está instalado en el alma y en el corazón de una gran parte de la población venezolana. No fue Chávez que enfermó ese país de socialismo, pero fue el que lo mató con esa enfermedad. Nos vemos en un próximo video.